Dejando huellas. Pensamiento crítico latinoamericano. Entrevistas a personajes de la comunicación. Gracias, Gina, por estar con nosotros. Está Gina Morelo de Colombia y nos va a comentar algunos temitas que les vamos a compartir a todos ustedes en el marco del primer Congreso Latinoamericano de Comunicación CIESPAL FELAFAX. Y además, en función de un temita que hoy se reflexionó, la comunicación al 2030. Tú nos contabas la reflexión más bien desde el periodismo. ¿Cómo ves el periodismo hacia dónde debe caminar en estos años a futuro al 2030? ¿Cómo le ves? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, gracias César. Qué rico hablar de esto. Yo particularmente creo que el periodismo tiene unos desafíos tremendos que justamente coadyuva al proceso comunicativo que podemos construir desde cualquier territorio, cualquier espacio. Con las disrupciones digitales de los últimos tiempos, porque han sido varias de diferentes maneras, el periodismo como tal y los medios de comunicación han sufrido unas transformaciones, unas mutaciones que a veces hasta nos duelen en la piel y que de alguna manera se le ha hecho frente con acciones que nos han dejado quizás muchas más dudas de si esos eran los caminos o no. Y en ese descubrimiento de los caminos viene esta invitación del primer congreso a pensar un poco en cuáles son esos retos. Yo quise concentrarme en el periodismo porque creo que allí, trabajando unos retos específicos, pensándonos de alguna forma sobre los distintos periodismos que hay hoy, sobre las transformaciones mediáticas, estas estructuras que concebíamos de unas maneras particulares y que en el último tiempo han podido simplificarse desde el periodismo y los medios independientes o el periodismo y los medios tradicionales, es mucho más que eso. Entonces mi propuesta hoy era a que pudiésemos pensar que no solo el camino del periodismo es el de la información, no solo el camino del periodismo es el de la inmediatez, y también puede ser una propuesta que construye educación, que genera espacios reflexivos a través de mecanismos como la alfabetización mediática informacional, que construye ciudadanía digital y que nos enseña de alguna forma a ser estas nuevas personas en estos ecosistemas. Eso creo yo que es importante conversarlo y entrelazarlo fuertemente con todo el espacio y el espectro comunicativo. Pero eso implica una nueva mirada al periodismo, de estos diversos periodismos donde tú dices no es solo información, no es solo un tema mediático, es un espacio. Sin ¿Un duda espacio de alguna. encuentro tal vez? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, yo lo veo como un espacio de encuentro, como tú lo mencionas, pero también un espacio en donde el tiempo es otro. Siempre hemos crecido, y yo toda mi vida he sido periodista y adoro mi oficio, con este asunto de que tenemos que informar rápido, casi que una cosa sobre la otra, y si bien eso todavía sigue siendo como una corriente muy fuerte, no es menos cierto que los escenarios digitales nuevos nos han planteado transformaciones especiales. Yo compartía en la exposición medios de América Latina y escogí uno por cada país en donde yo estoy viendo un ejercicio de investigación, creación, educación muy sostenido, con un crecimiento de audiencias interesante para analizar. Entonces yo creo que estamos frente a un periodismo que no obedece a estas dinámicas enfurecidas de la noticia y que te plantea una simbiosis muy poderosa entre géneros y formatos, pero no solo para descubrirlos y para mostrarlos con cierta espectacularidad, sino precisamente para poder apropiarlos con las audiencias y generar una construcción en doble vía. Yo creo que estamos frente a unos nuevos escenarios periodísticos y, ¿por qué no, mediáticos? Sí, pero alrededor de esto hay un reto interesante. ¿Qué nuevas narrativas periodísticas se enfrenta? Porque si te quedas en las mismas narrativas, tal vez el espacio, ¿cómo explotamos, cómo abrimos o cuáles pueden ser esos formatos y narrativas que abran esta perspectiva del periodismo? Me gusta mucho pensar en la investigación-creación, que lo venimos incorporando con mucha fuerza en la academia en el último tiempo, pero que todavía nos genera unos desafíos y unos debates. Y quizás eso puede pasar porque en el escenario de la academia la teorización se sigue imponiendo. En el escenario del periodismo lo experiencial sigue vivo. Por ejemplo, Anfibia en Argentina, con formatos como el performance periodístico, puede ser una alternativa muy interesante para conectar con audiencias. En Colombia yo vengo desarrollando un proyecto que se llama entreriosmuseo.co, que intenta hacer un ejercicio de documentar la memoria y testimoniar la historia.
casi siempre lo pensamos al revés. La memoria se testimonia y la historia se documenta. Y yo digo, demos la vuelta a esto y empecemos a pensar en unas narrativas distintas para construir historias alrededor de muchísimos testimonios y archivos. Y entonces experimentamos con, por ejemplo, la creación de historias con inteligencia artificial, sin que caigamos en el juego de que la espectacularidad se imponga. Yo creo que las nuevas tecnologías nos dan herramientas para crear, pero también para pensar. No podemos considerar que eso es un escenario en donde el pensamiento queda relegado. Por el contrario, el pensamiento periodístico y crítico puede tener ahí un asidero muy potente, muy poderoso. Y así podemos hablar de otros medios como Agencia Ocote en Guatemala, o como Quinto Elemento en México, o como Salud con Lupa en Perú. Yo creo que estamos frente a unos desafíos tremendos y con ejemplos que podemos enumerar y podemos hablar de ellos con amplitud. Y este camino que estás planteando, que me parece muy importante, ¿cómo también podría romperse esa mirada de que el periodismo es un espacio para el otro? Es decir, ¿cómo incorporo que yo, más que un rol periodístico a veces, soy un rol mediador de esas realidades y de esas diversas voces? De pronto el rol del comunicador y del periodista tiene que modificarse un poco. Totalmente de acuerdo contigo. Hace tiempo, hace unos años me preguntaron a mí, en un espacio de la Fundación Gabo, qué era para mí el periodismo. Y dije que periodismo es andar con los otros para encontrarnos y contarnos. Qué bonito. Y siempre con el plural, un poco abandonando esta espacialidad que te pone a ti como por encima de, como este observador que quizás no participa tanto. Y que solo sustrae a veces y que solamente información. extrae y que quiere tener una mirada séptica de los acontecimientos cuando sabemos que la realidad no es así. Pero también me gusta pensar en lo que dice Alex Grigelmo, maestro de periodismo español, que te habla del periodismo que traduce las realidades. Y esa traducción de las realidades te impone un rol participante, un poco bebiendo de la IAP de Orlando Falsborda, y diciéndote quizás con esta metáfora bella de los sentipensantes, si los periodistas no deberíamos también enfocarnos en ese escenario de sentipensante para construir nuevas cosas con los otros. Yo realmente, como terminé en el espacio, decía, yo invito a los chicos, chicas y chiques, a que lo rompamos todo y a que inventemos nuevas cosas. A que reinventemos todo. Claro que sí, porque de esos espacios pueden hacer cosas interesantes e importantes que de la experiencia pueden sumar, o sencillamente nos pueden mostrar caminos que no podrían ser y podemos atrevernos a otros. Pero quedarnos quietos en este momento no sería la invitación. Sería un acto creativo. Escuchémonos y en un acto creativo, claro que sí, un acto creativo de encontrarnos, seguramente vamos a poder contarnos de otra manera. Para cerrar, dos ideitas más que quisiera compartir contigo. Una es el tiempo que un poco ya están 5 minutos, ya se acá. Es algo que nos marca y que es como volver, como la fast food al soft food. Hay que volver a la comunicación soft, a la comunicación pausada, a la comunicación integradora, a la comunicación que compartes. Porque la otra es totalmente violentadora de todos los espacios. Yo te pongo un ejemplo, yo trabajo con muchas radios de comunidades indígenas y de nacionales indígenas del país. Y yo les digo, ¿y cuánto debe durar una noticia? Y todo el mundo dice, 1 o 2 minutos, no más. Es que, ¿por qué? Porque todos los manuales nos dicen eso. Y que el compañero que baja 6 horas caminando de la comunidad, le dices, en 2 minutos dígame algo. Le estás irrespetando toda su lógica y toda su temporalidad. Entonces es un tiempo muy interesante para trabajar. Se quería poner como ese ejemplo del tiempo. Pero ahora para esto, ¿cómo fortalecemos la formación de los nuevos periodistas o los nuevos comunicadores con esta mirada? Porque ahí nacen, ahí está la génesis de muchos de los comunicadores que lastimosamente muchos no tienen estas miradas. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, te podría decir para lo primero, si hay que ponerle un apellido al periodismo, porque somos muy de ponerle apellidos, yo me quedaría con la palabra lento. Lento. ¿Sí? Yo me declaro fan del periodismo lento, si es posible. Tranquilo. Si es posible hacerlo, si es posible invitar a crear desde allí, porque sí es posible encontrar una cantidad de audiencia que está requiriendo eso. Estamos en un mundo ensordecedor, un mundo que no escucha, excesivo ruido,
desde todos los ámbitos. El último ruido ha sido el de perder el contacto. Eso causa un ruido tremendo, y el de encontrarnos solo en la espacialidad virtual. Y cuando me preguntas por la academia y cómo podemos hacer esto, yo diría, hay una enorme verdad, hay un desencanto, hay un hechizo roto por el periodismo. Cuando revisamos en las redes sociales, todos los días yo me estoy encontrando historias de gente que abandona el oficio. Ahorita estoy tratando de conformar un grupo para iniciar un proceso de investigación en ese sentido, porque tengo la idea de que allí puedo encontrar respuestas para fortalecer el proceso académico. Y creo que una muy valiosa es que definitivamente hagamos de los medios y la academia un espacio más fortalecido, como ese libro que está allí, Diálogos Encontrados. Pues vamos a encontrar estos dos espacios y vamos a volverlos más poderosos en la acción para que podamos rescatar ese amor por un oficio, pero también por una realidad que es necesaria y que se convierte en un vehículo transformador, en un vehículo que nos pone a hablar y que nos pone a escucharnos. Gina, muchísimas gracias por tu tiempo, lindas ideas para trabajar en periodismo y repensar el periodismo. Creo que ahí nos encontraremos en otro momento, y muchas gracias por tu presencia. No, gracias a ustedes y a CISPAL por estar siempre poniéndonos a pensar en más cosas divertidas. Y hay que divertirse. Claro que sí. Muchas gracias, Gina.